¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos de regreso en nuestro tercer blog, mitad del programa, con el tema de nuestra invitada Rosy Rea, tocando un tema muy importante en donde qué tanto juega el papel de la espiritualidad en el equilibrio del ser humano. Y como yo muchas veces lo he comentado, la importancia del equilibrio está en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Y ahorita lo que ella nos ha venido compartiendo es esa parte donde después de toda esa adversidad, ¿no?, que te ocurre, te alejas, estás enojada, no quieres saber nada de esa deidad, ¿no?, que en cierta manera era una creencia que tenías desde pequeña y que bien o mal era algo que en lo que tú creías, ¿no?, y que te defraudó, como cuando mamá nos defrauda, cuando papá nos defrauda, y pues ese Dios que teníamos pues nos defrauda. Nos enojamos y lo hacemos a un lado. Pasa el tiempo y te das cuenta, ¿no?, que después de todo eso que habías hecho, de todos esos apoyos que habías tenido externos y tu propia búsqueda interior, había algo más allá que no habías podido solucionar, y fue prácticamente esa reconciliación, ¿no?, con ese ser supremo que en determinado momento te había defraudado. Compártenos un poquito cómo fue esa parte en donde en el bloque anterior compartías que fuiste a una universidad espiritual y a raíz de ahí fue donde se dio toda esa reconciliación. ¿Qué pasó? Sí, bueno, después de tener la experiencia de diferentes grupos espirituales, que yo ya había tenido la oportunidad de participar en ellos, ya no eran religiosos, ya eran espirituales. eh, de alguna forma u otra me ayudaron a ir acomodando algunas pues, de la información, de la historia de mi vida, del pasado, lo fui acomodando, ¿no? Pero cuando llego aquí y que ya me hablaron en directo de Dios, que te decía que yo llegué muy enojada a esta universidad, pero me permití, dije, está bien, estoy molesta, voy a escuchar, sé que algo más voy a aprender. No, ya no tenía esperanzas, yo ya nada más era así como cuando pónganme un tanque de oxígeno, ajá, y que era este curso que le llaman el Raja Yoga, y dije, pónganmelo para mientras respiro, ¿no? Y total que estuve y cada vez se me hacía más y más interesante. Empecé a conocer la personalidad de Dios, cómo Dios opera, principalmente cómo es, porque yo conocía a un viejito barbón allá en el cielo, y pues resulta que no tiene cuerpo y que es una luz, ajá, es energía que puede donar hacia todo el mundo, y cuáles son sus atributos, así es que conocí sus virtudes, y cada vez yo iba convenciéndome más de su existencia, ¿no? Y algo que fue muy liberador y que siento que ahí me reconcilié con él es su manera de operar, ¿sí? Y sentí tanta misericordia por la gente que se estaba dando como yo esos golpes de pecho, de, de quererse entregar a él, y que él también les diera una respuesta, y como esperábamos que él interviniera en nuestra vida rápidamente, y pues esta expectativa en relación a Dios que tenía yo de la religión, al que me fue desgastando, ya cuando me explicaron la manera de operar de él fue muy liberador, y ahí entendí yo la imagen y semejanza con él. Él es simplemente así, si te lo imaginas como una fuente que ya ves así como bonita, que está emanando agua, pues así Dios nada más está emanando y emanando la energía de virtudes. Depende de nosotros, ¿sí? Si nosotros lo que se requiera que experimentemos, entonces eso yo hago el convenio con él, pero parte de mí. Nosotros solamente pedimos, pero también no sabemos ni qué pedirle. Y Dios, si somos iguales, yo soy un alma, él también es un alma. Oye, pues si una persona
está pidiendo agua y yo le doy comida, ajá, pues soy muy imprecisa, ¿no?, en lo que le estoy brindando. Y Dios somos iguales, y también Él tiene el razonamiento, el pensamiento, el sentimiento, y pareciera como una persona. Yo creo que por eso lo investimos como un hombre mayor sabio, pero esta energía consciente necesitamos ir en directo. ¿Qué estoy necesitando? Y para esto yo tuve que estudiar las virtudes, que es lo único que entendí que es lo que me pertenece, con lo que llego aquí, y lo único que me voy a llevar como alma. Así es que yo ya hablo con él, no le pido, solamente le digo que como somos iguales, unamos la energía, que es la de amor, o la energía de paz, o de comprensión, ¿sí? Y es así, como ya saber cómo colocar tu vaso para que ahí te caiga esa agua viva de lo que Él te puede brindar. Pero quien tiene que dar el primer paso, entendí que era yo. Ajá, ¿sí? Y también, o sea, entendí que con Él tiene, es como cuando conoces a alguien y que tiene una dirección, que tiene un nombre y la personalidad, ¿sí? Yo decía, con razón, estabas como en la radio tratando de buscar la sintonía de la estación que tú querías, pero no la encontrabas porque tenías tantos conceptos de Dios, de acá, de allá, de tantas religiones, perdón, que hasta que ya entendí dónde se encuentra Dios, que Dios es como un sol, que Él no se mueve, porque hay gente que dice, no, es que Dios sí encarna. Pero si encarnara, pues se volvería imperfecto, ¿sí? Y alguien tiene que salvar a la humanidad, ¿sí? Así es que, bueno, ya entendiéndolo como un sol que está en un solo lugar, que está en el mundo de las almas, que Él está ahí como una madre, como un padre, esperando por todos sus hijos, y está así, donador, benefactor, y el hijo que diga, hey, ya sé dónde estás, ya sé cuál es tu nombre, ¿sí? Y ya sé cómo comunicarme contigo, que es a través del silencio, de la contemplación, la meditación, ¿sí? Yo manejaba, pues con todo respeto, me ayudó en su tiempo la oración, pero cuando yo rezaba, porque sí, fui muy buena devota, y yo decía, esto es mucha repetición. Sí, y yo decía, y se lo dije a los sacerdotes. Y luego muchas veces las repeticiones están como medio raras, ¿no? Sí, también. Y le decía al sacerdote, le digo, ¿cómo si yo le voy a hablar a Dios repitiéndole lo mismo, pues se va a enfadar? Le digo, es como si lo hago con mi papá físico. Y el sacerdote, pues obviamente me decía, usted siga, usted tenga fe. Pero la verdad, con todo respeto, pero sí era una fe a ciegas, ¿sí? Y yo necesitaba una fe con sus fundamentos, con experiencia, así como yo tenía una muy buena relación con mi padre físico, pues de esa misma manera sentía el derecho de que sí puedo tener una relación con Él, con Dios. Y lo que compartías hace ratito, muy importante, ¿no? Hablabas de que lo ves como un sol, como una energía, y algo muy atinado, ¿no? Como una fuente, ¿no? Esa fuente de virtudes que va emanando, y como tú dices, lo que necesito, ahí está, y lo tomo, ¿no? Pero bien dices, a veces no sabemos qué hacer con eso que nos está llegando. Y como comentas, somos a imagen y semejanza de Dios, pues Dios es un ser lleno de virtudes, ¿no? Que son las mismas virtudes que nosotros podemos adquirir, pero al ser hombres o humanos ya nos hacemos imperfectos, ¿no? Pero esa por propio razonamiento. Y sale a relucir lo que compartías en el blog anterior, cuando estabas en esa búsqueda y que te convertiste en una chupadora de energía, ¿no? Sí. En donde, por ejemplo, tu hermana que tiene el síndrome, pues está llena de virtudes, ¿no? Al final de cuentas, que tú le fuiste chupando y a todas esas personas, pero que como no sabías qué hacer con ellas, pues seguías con esos vacíos, ¿no? Y ahorita que ya tienes esa claridad, es donde vas, o sea, es por aquí, ¿no? Ese caminito que lo compartes, muy interesante, porque lamentablemente en la cuestión de la religión,
vivimos con una creencia, por ejemplo, que Dios se enoja, ¿no? Castiga, un Dios castigador, ¿no? Entonces, a veces vivimos con un miedo. Vivimos la religión como un miedo o la creencia de que tengo que hacer esto porque si no Dios se va a enojar, o porque no me voy a ir al paraíso, porque no. Entonces, esa es la creencia religiosa que nos han instalado, ¿no? Del miedo, de que te tienes que portar bien, de que si no esto, que si no... todo lo malo, ¿no? Y a veces yo también decía, porque a veces también tenía ahí esos roces con mi madre, pero decía, pues que no, Dios es bueno, Dios es amor, ¿por qué me va a castigar o por qué me va a hacer algo para que me... Y cuidadito porque Dios te está viendo. Ándale. Te juro que me metí a bañar hasta con ropa porque, ay, qué pena que me esté viendo. Ándale, ¿no? Entonces, esta parte que tú estás comentando es bien interesante porque al final ya es el libre pensamiento que cada quien tenemos, ¿no? En el sentido de que tú seguiste buscando y encontraste esa universidad espiritual en donde te seguiste preparando y descubriste un Dios diferente, ¿no? Al que te venían formando. Pero de igual forma, o sea, hay muchas formas en las cuales tú puedes tener esa conexión divina, ¿no? Con ese Dios que al final tú mismo lo vas creando, ¿no? A ti ya te lo crearon en función de cuando venías creciendo, cómo te dijeron que era. Dice su nombre barbón, inteligente, pero ya llega un momento en el de que tú ya tienes tu propio pensamiento, ¿no? De determinar, a ver, es en esa misma búsqueda, no, o sea, eso no, como que no hila, no checa con lo que es, entonces pues busco y empiezo a generar mi propio perfil, ¿no? Que es prácticamente lo que nos comentas. Entonces a raíz de todo eso que haces, se genera esa reconciliación divina con ese ser. ¿Y qué empieza a ocurrir en tu vida entonces después de eso? Empiezo a entender, trato de entender qué fue lo que sucedió desde el pasado, los abusos físicos, el por qué el nacimiento en la zona norte, ¿sí? Y todo lo que tuve que presenciar, muy fuerte esos escenarios. Y descubrí el poder que tiene el pensamiento. ¿Sí? Porque como al conocer a Dios, recuerdo que la persona que me instruyó me dijo, solo es a través del pensamiento tu conexión con Él. Tú aquí no le hablas, tú aquí no te pones a hacer los actos para que Él te vea, Él no te puede ver, no tiene órganos físicos, no te puede escuchar. ¿Sí? Si te pones a cantar igual, fuerte, muy fuerte, porque me encantaba cantar alabanzas, y aunque lo hagas tan fuerte, dice, no te escuchan, pero Él sí puede sentir. Y la manera en que empecé a entender ese lenguaje interno en mí era el pensamiento. El pensamiento es un puente entre esta parte interna mía del alma y el mundo externo. Así es que me di cuenta que sí, efectivamente se ve como algo engañoso hasta cierto punto, que tenemos un cuerpo pequeñito y decimos, tú eres una niña inocente, pura, ¿sí? Pero en ese estadio como niña, sí, mi cuerpo era pequeño, pero yo ya tenía pensamientos negativos. Y nosotros no sabemos y no conocemos el poder del pensamiento, sea positivo o negativo, y tiene un impacto. Claro. Y yo después recordé que empecé a hilar que cada vez cuando yo tenía que pasaba por una experiencia dolorosa que tenía que ver con algún abuso físico, yo estaba en un mal estado, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta que a través del pensamiento negativo atraemos las acciones, los actos o la manera en que el otro se va a relacionar conmigo. Entonces, sí, somos muy visuales en el sentido de que vemos cuerpos, nos basamos en los cuerpos. Oye, no le faltes al respeto a ella porque ella es mujer. Pero quien le está faltando al respeto en primer lugar a esa mujer es la misma mujer que tiene un pensamiento que va en contra de su valor. Cuando yo era niña y que estaba enojada con Dios, con la vida, con el lugar donde nací,
el universo, la vida o Dios. No, ellos no entienden de geografía, solamente pueden percibir lo que estás emitiendo. Ajá. Así es que lo que yo estaba vibrando era enojo, y por eso las cosas que venían a mí violentas, pues Se venían sí, multiplicando, eran ¿no? de acuerdo a lo que yo estaba emanando. Yo estaba emergiendo esa calidad de pensamiento que obviamente lo que venía en la misma frecuencia. Y cuando yo empecé a entender en lo espiritual eso, lo impactante de esta energía, porque el pensamiento es energía, que se genera aquí desde el alma, pero que va más allá de las fronteras de tu cuerpo, y que tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos manejando los pensamientos, y ahora yo soy una persona responsable, que yo cuido lo que pienso. Ajá. Excelente. Bueno, pues vamos a ir a una pausa musical y al regresar en nuestro último bloque te voy a pedir que nos compartas un poquito más de esa parte del pensamiento, porque es un tema muy interesante y que creo que tenemos que dejarlo bien clarito en lo que compartes, porque a veces llegamos a creer que nosotros somos culpables de lo que nos pasa, ¿no? Como tú decías, a lo mejor de niña, si yo decía, pues me iban a echar la culpa de que yo provoqué, ¿no? Que creo yo que es muy diferente a lo que ahorita compartes del pensamiento. O sea, son dos cosas diferentes que creo que es importante aclararlas para que la gente no se quede con la idea de que a lo mejor sí podemos llegar a ser culpables nosotros de lo que nos está ocurriendo, pero no es como desde esa óptica, ¿no? Sino más que nada de la energía generadora que estamos provocando, ¿no? Dale, bueno, vamos a ir a una pausa musical y al regresar continuamos con nuestro último blog y hablar sobre la importancia de los pensamientos.